Números. Estamos hoy en el capítulo 30. Ya prácticamente este libro nos queda una semana. Próxima semana culminamos con él. Pero qué libro bien maravilloso. Hoy estamos con este capítulo que en la Reina Valera dice la ley de los votos, y en la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional dice el voto de las mujeres. Vamos a leerlo porque son 16 versículos. Habló Moisés a los príncipes de la tribu de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que hubiere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuera casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido la oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo, lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera legado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma, firme será. Mas si su marido lo anuló el día que lo oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a su voto y cuanto a su obligación de su alma será nulo. Su marido lo anuló y Jehová lo perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir al alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ellos día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ellos el día que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Oye, interesante este capítulo del voto de la mujer. Uno pudiera pensar que Moisés ya está preparando las maletas para irse, para conseguirse con su antepasado, porque acuérdense que en el capítulo 27 yo lo llamó a un monte para que viera la tierra prometida, y para que él se juntara con sus antepasados, con su familia, o sea, que muriera. Pero no pasó así, porque aquí hemos estado viendo que en el capítulo 28, capítulo 29 y este capítulo y los que vienen, todavía está Moisés en actividad. Dice en el capítulo 31, en el versículo 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas, después será recogido para tu pueblo. O sea, en pocas palabras, después te morirás. Y uno pudiera pensar: oye, Moisés está haciendo lo último, ¿no? Entonces, ¿qué anhelaría Moisés en ese momento? Estar haciendo, preservando su vida con el pueblo, o anhelando unirse con su pueblo, con su familia. Maravilloso, porque no le pega el hecho que se va a reunir con su pueblo. Es como Moisés, es como Pablo. Para mí, el vivir en Cristo y el morir en ganancia, o morir en ganancia y vivir en Cristo. ¿Ok? Entonces,
pero está haciendo el trabajo que tiene que hacer porque Dios es quien le está enviando. Y entonces está volviendo otra vez a recapitular la ley porque los que están cruzando hacia la tierra prometida es una nueva generación, no debemos olvidarlo. Y tienen que volverlo otra vez a conocer qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que van a hacer en la tierra prometida. Y esto es una cosa interesante sobre los votos o juramentos. La pregunta es, ¿qué es un voto o qué es un juramento? Según lo que busqué por ahí, es una promesa voluntaria sublime y sagrada hecha a Dios, mediante la cual una persona se compromete a realizar una acción, ofrecer un regalo o simplemente abstenerse de algo. Ya lo hemos visto en el número capítulo 6 con el voto del Nazareo. Acuérdense que en el número capítulo 6 se encontramos que los israelitas que no son de la tribu de Leví, ellos podían hacer un voto y hacer en cierto tiempo X cosas, más que todo buscando la manera de generar confianza o gratitud hacia Dios. ¿Qué hacían estos hombres en capítulo 6 de Número? Bueno, algunos se abstenían de tomar vino, otros no se cortaban el cabello, no eran otro, era el mismo, y también no se acercaban a ningún cadáver. Vuelvo y repito, es un acto de confianza y gratitud hacia Dios. Y si lo hacían, es algo inquebrantable, un compromiso que tenían que hacerlo cumplir. Es voluntario, quiere decir que no hay una ley que obliga a hacer el voto o juramento, ni siquiera Dios lo impone, simplemente es algo personal, algo que la gente quiere, y cuando la gente lo hace, en este caso los hombres, porque estamos hablando de las mujeres, en el caso de los hombres, tenía que cumplirlo, no voy a echar para adelante, y si no lo hace, pues entraban en pecado. ¿Y cuál es el propósito? Pregunto también. Se debe para buscar la manera de que hay gente que está en tiempos de dificultad y busca la manera de pedir la bendición de Dios o como un gesto de gratitud por favores recibidos. Eso es el voto, ese es el juramento que se está invitando aquí. Entonces aquí se invita que a los hombres del versículo 1 y 2, que fue la cuestión que escribió Beto, versículo del día, dice en el versículo 2, cuando hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso es para los hombres. Si vas a hacer voto, boca, boca, porque tú tienes que cumplir con ese voto. Pero entonces hablan de la mujer y hablan de la jovencita, de la mujer que está en la casa con su padre, con su familia, que si ella hace voto y su papá escucha, si él calla, eso es verdad. Si calla y no dice nada, quiere decir que pues tiene que cumplirlo. Pero si su papá dice, no, epa, no lo haga. ¿Por qué? Porque, oye, me va a salir costosa la cuestión y quizás tú no vas a poder cumplirlo. Entonces, me gusta porque el padre influye en su hijo, en su hija, y de alguna manera nos lleva a que como hijos, que están escuchando jóvenes ahí y tienen su padre busca lo mejor para ellos. Entonces, tiene que haber esa relación y ese entendimiento a la hora de ser voto. Y porque está viviendo en su casa con su padre, tiene esa autoridad. Igualmente con la esposa, si ella hace un voto, un juramento, y su esposo escucha y él dice, no, 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 por favor, me va a salir costoso, no lo haga, entonces ella tiene que también aceptarlo. Pero si el hombre calla, cumpla su voto, cumpla su juramento, hágalo. Pero en este caso, si el esposo dice que no, no lo hagan. Y hay que obedecer también a su esposo, a su señor. Pero también hay una parte aquí interesante, que es que si ella hace voto, hablando de la esposa, y el hombre escucha y se callare, pero a los 2 días, dice, ay, no, no, no lo haga, porque he estado pensando, lo consulté a la almohada y la cuestión, y no, no hagan ese voto. Entonces, no. Y si se lo obliga a que no lo haga, el pecado recae en el hombre.
Y estas son las ordenanzas. Termina este pasaje, versículo 16, que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Ahora, la Biblia nos muestra a nosotros ejemplos interesantes sobre cuando la gente hace un voto, un juramento. El más maravilloso y el más hermoso es de Ana, en Primera de Samuel. En Primera Samuel lo conseguimos a Ana, que no tenía hijos y lloraba mucho porque su compañera, que era también Penina, que era la esposa del mismo hombre, ella lloraba amargamente porque era estéril y quería tener hijos. Y la otra, Penina, se burlaba de él. Entonces ella en el capítulo 1 de Primera Samuel, en el versículo 11, ella hace un voto, dice ahí, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, lo pidió varón por supuesto, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, ese niño va a ser para el Señor. Interesante. Y se cumplió. Y aparece este gran personaje bíblico que es Samuel, último juez, primer profeta, busca a rey para Israel, a Saúl y después a David, un hombre maravilloso, pero cumplió su voto. Qué interesante. Pero más adelantico aquí, antes, en el libro de jueces, hay otro voto, que este sí me llamó mucho la atención, y es de este hombre juez llamado Jefté. En el capítulo 11, versículo 30 de jueces, dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mi mano, o sea, era una batalla que venía y él diciendo, oye, entrégamelos. Dice así, este es el voto, cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré de holocausto. Vaya, qué voto tan maravilloso. Y a la casualidad, la que regresa, entonces dice en el versículo 34, entonces volvió de Jilpa a su casa y he aquí su hija que salía a recibirla con panderos y danzas y ella era sola. Su única hija no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Qué tuvo que hacer ofrecerla en holocausto, porque los votos se cumplen. No es obligación hacer votos, no es una ley. Dios no lo pone, pero si tú lo haces, oye, cúmplelos. Ahora la pregunta es, ¿qué dice Jesús referente a eso? Y Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, me gusta porque Jesús aquí da cambios completos en esta cuestión, dice en el capítulo 5, versículo 33, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, número capítulo 30, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento, votos. Pero yo, Jesús, Dios, pero yo digo, no juréis ninguno, de ninguna manera, ni por el cielo, porque la gente ya no estaba jurando por Dios, porque era la costumbre de jurar por Dios. Y todavía se escucha por ahí gente jurando por Dios. Entonces ellos, sabiendo que no iban a cumplir, no juraban por Dios, sino juraban por otra cosa. Entonces dice, no juren ninguno ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Entonces es lo mismo. Van a estar jurando por el cielo, si ahí está Dios, ni por la tierra, porque en ella está el estrado de los pies, tampoco juren por eso, porque ahí están los pies del Señor, ni por Jerusalén, porque era ciudad de gran rey, jurad hasta por Jerusalén, ni por tu cabeza juraréis, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo demás de esto
de mal procede. Me recordé de mi papá, Remigio Valero, a que también voy a encontrarme con él en cualquier momento. Él me enseñó algo, él me dijo, Enver, lo que vale del hombre es su palabra. Y me gustó porque cuando estaba Moisés, hablando de Moisés, en esos tiempos la gente lo que decía lo cumplían. Ahí no habían contratos, no habían documentos, no había nada, siempre tenían que cumplir su palabra. Entonces papá me decía a mí, Enver, oye, cuando nosotros estábamos jóvenes, nosotros decíamos la palabra y cumplíamos y estrechábamos solamente la mano y yo cumplía con eso para comprar una casa, me dice mi papá, 2.500 bolívares costó la casa, la primera casa que compró él para meter a su madre y a su hermano que estaban sin casa. Maravilloso gesto de mi papá. Y me dice, yo cumplí todos los pagos porque era también financiada y nunca quedé mal. Y hoy en día me respetan por eso. ¿Qué enseña esto para nosotros? La iglesia de Cristo. Cuando hagamos juramentos, cuando hagamos votos, cuando tomemos decisiones de cualquier cosa, nosotros tenemos que ser los primeros en cumplir. Porque para eso fuimos llamados, para ser ejemplos, luz de este mundo. Tenemos que cumplir nuestros juramentos, nuestros votos, nuestras promesas, hasta para pagarle a la persona que por alguna razón nos da algo fiado en la hueca, tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque somos hombres diferentes. Por eso que cuando Jesús da el sermón de monte, está hablando a la gente, ustedes tienen que ser diferentes a los demás. Y esto es un pasaje maravilloso que nos enseña a que tenemos que cumplir los juramentos. Dios me lo bendiga a todos, mis hermanos. Gracias por escucharme. Vamos a orar.